¿No tienes ni idea de cómo marcar tus ondas en tu cabello ondulado corto? Pues entonces suscríbete porque hoy te voy a enseñar una rutina para marcar tus ondas al máximo. Cuando eres ondulada 2A u ondulada 2B, sé que es muy difícil, pero muy difícil encontrar productos, técnicas, métodos que te ayuden a sacar el máximo partido a tus ondas, porque soy ondulada 2A, tengo el pelo sin estilizar, hoy me vais a acompañar en mi rutina de cabello corto porque me lo corté hace poquito y sé que es muy complicado. Sé que es complicado porque, para que veáis el nivel, no solo es difícil estilizar un cabello ondulado y encontrar los productos adecuados, sino que es incluso difícil darse cuenta de que tu cabello es ondulado, como lo escucháis. A ver, Belén, ¿por qué te emocionas? Es difícil darse cuenta de que eres ondulada, porque normalmente no piensas que eres ondulada, piensas que eres lisa, pero que tienes mucho frizz. Y déjame decirte, amiga mía, que si eres lisa y tienes frizz, no eres lisa, eres ondulada, por eso tienes frizz, porque tus ondas quieren marcarse pero necesitan ayuda por tu parte para poder salir al mundo y sacar lo mejor de sí mismas. Por eso hoy en este vídeo te voy a enseñar la rutina de estilizado que estoy siguiendo actualmente con mi cabello ondulado 2A corto. Más adelante te estaré contando la técnica de estilizado que sigo, pero ahora mismo me quiero centrar en los productos que estoy utilizando, ya que es algo de suma importancia, porque si es un producto que no es adecuado para ti, da igual la técnica que uses, que tus ondas se van a resistir y no van a querer salir. Entonces, para empezar, los productos que yo voy a estar utilizando son todos aptos para el método curly, para que los tengáis en cuenta, ¿vale? Eso significa que no tienen sulfatos fuertes, que no tienen siliconas, no tienen alcoholes secantes, cosas así, ¿vale? Si no tienes ni idea de lo que es el método curly, aquí te estoy dejando un vídeo de, pues, el método curly para ondulada, para que sepas más o menos qué es, qué significa y todo eso, ¿vale? Por si no lo sigues todavía, no tienes ni idea de qué es. El primer producto que estaré utilizando será un champú sin sulfatos o sulfatos suaves, es decir, un low poo, ¿vale? Que se le conoce más comúnmente así. Y estaré utilizando el de Johnson's Baby, el Gotas de Fuerza. Si todavía no lo conoces, aquí tienes también una reseña para conocer más el producto en profundidad. Pero básicamente promete darle más fuerza al pelo, también es antioxidante porque tiene vitamina E. Y ya, ¿vale? Y es eso, no te va a resecar de más porque son sulfatos suaves, ¿vale? Esto es importante porque el cabello ondulado necesita hidratación y nutrición, básicamente, ¿vale? Necesita que le aportemos amor, que no se le reseque mucho para que pueda formar esa onda, ¿vale? Para que tenga esa fuerza para formarla. El segundo producto que usaré, y es uno de los más importantes, es el acondicionador. Este es súper importante porque nos va a ayudar, además de hidratar el cabello, nos ayudará, según los ingredientes que este tenga, a reparar y a nutrir, ¿vale? Básicamente nos ayudará a aportar más definición a nuestra onda, a nuestro rizo, a nuestro patrón, en definitiva. Así que es súper importante, no te lo puedes saltar si quieres que tus ondas se marquen bien. En mi caso usaré este de Yaya, el Goat's Milk, es súper económico y tiene leche de cabra que ayuda a hidratar y a nutrir el pelo, y además también tiene queratina hidrolizada, que es un ingrediente espectacular, un ingrediente estrella si quieres reparar tu cabello y que se marque mejor pues tu patrón. Además también es súper importante porque en este paso es cuando nosotras, las onduladas, o si hay alguna rizada por aquí también, el paso donde nosotras tenemos que desenredar. No vale desenredar el pelo una vez te lo has lavado, porque ahí vas a generar un montón de frizz y no vas a marcar tus ondas. Ahora es el momento de desenredarlo, ¿vale? Y lo haremos, pues como se os ha dicho toda la vida, de puntas a largo, o sea, de puntas a largo, de puntas a raíces, ¿vale? Poquito a poco, con paciencia. Este producto nos ayudará a desenredar muchísimo mejor, sin tener que estirar ni batallar tanto con nuestro pelo, así que evitará que se nos rompa y perder mucho tiempo desenredando el pelo. Después de esto vas a recoger tu pelo en una toalla de microfibra o en una camiseta de algodón. Y ahora te quiero preguntar una cosita que espero que me contestes en comentarios. Sinceramente, ¿qué importancia le das a hidratar y a nutrir tu cabello? ¿Crees que hidratar y nutrir tu cabello influye mucho o poco en el resultado que vayas a tener de estilizado de tus ondas? Sinceramente, quiero que me respondas en comentarios. Las cremas de peinar o leave-ins, bueno, las cremas de peinar es como una crema hidratante para la cara, pero pues para el pelo, y un leave-in tienen definiciones diferentes, pero sirven para lo mismo, es decir, ambas sirven para nutrir e hidratar, pero y el leave-in es un acondicionador, no hace falta que lo aclares, básicamente. Estos productos son el principal encargado de hidratar y nutrir el pelo
incluso de aportarle reparación si contiene proteínas. Esto por supuesto depende pues de cada crema de peinar o de cada leave-in, cada fórmula es diferente, ¿vale? Pero en general este producto sirve para hidratar, cada uno con un ingrediente diferente, según tu tipo de pelo, tu patrón, es decir, si eres ondulada o rizada deberás de irte a por un tipo de formulación o a por otro tipo de formulación. Esto lo explicaremos más adelante, no te preocupes, suscríbete si este contenido te está resultando interesante. En serio, suscríbete, no te vas a arrepentir. Aunque depende del producto de fijación que vayas a utilizar después de la crema, ese producto también puede aportarte, según la formulación, algo de hidratación, nutrición y tal, pero generalmente las cremas y los leave-ins son los que te aportan la hidratación. Los productos de fijación, pues fijación y ya. Si te aporta algo más extra, mejor. Pero separemos estos dos conceptos para no liarnos, ¿vale? Que sea más fácil de entender. Y bueno, ahora sí vamos a ir a por lo importante del vídeo, la rutina de estilizado. Después de unos 10-15 minutos de habernos quitado la camiseta o la toalla, tendremos el cabello húmedo. Si no, necesitaremos un mist con agua para ir humedeciéndolo durante el proceso. Esto es muy importante, que nuestro pelo esté muy húmedo para que esté hidratado y se pueda encoger mejor. Vamos a aplicarnos nuestra crema de peinar o nuestro leave-in. Yo estaré usando mi crema de peinar de Garnier y la voy a aplicar por todo el cabello, pero sin llegar a la raíz, haciendo praying hands, es decir, poner las manos como rezando y pasarlas por todo el mechón así, ¿vale? Básicamente. Además, aquí también te dejo una reseña de la crema por si no la has visto y quieres informarte un poco sobre ella para que la veas luego. ¿Qué crees que va mejor para las onduladas como tú? ¿Productos densos o productos más ligeros? Y a continuación el siguiente paso, que también tiene su importancia, ya que es el encargado de hacer que todo el trabajo que has hecho ahora en la definición con las cremas te dure el máximo tiempo posible, y esta es la fijación. Oh my God. En cuanto a la pregunta anterior, depende de varios factores, pero en general y bajo mi experiencia diría que si eres ondulada te vayas a por productos lo más ligeros posibles, que no tengan tantos aceites, alguno que tenga uno o dos y que sean de estos muy ligeritos como el jojoba, de argán. ¿Esto por qué? Porque al nuestro patrón ser ondas tienen menos fuerza para encogerse, ¿vale? No es como un rizo o un afro que se encogen muchísimo más, tienen más fuerza para eso. Si le sumas que seas de porosidad baja, que seas de poco grosor, poca densidad, a tu pelo le va a costar más absorber esos productos, por lo tanto se van a quedar más en la superficie, le va a pesar más y se va a ver más sucio, más grasiento, y tu pelo no se va a ondular. Por eso es muy importante que tengas en cuenta tus características para poder elegir bien un producto, pero de manera general os recomendaría eso, que cojáis cosas muy ligeritas, porque nuestro patrón por naturaleza es más débil a la hora de encogerse que un rizo, ¿vale? A mí personalmente lo que me gusta hacer es, para hidratar, usar productos muy ligeros que se absorban muy bien sin dejar grasiento el pelo, y para fijar usar productos con alta fijación, porque al tener un pelo tan finito, si le pongo poquita fijación, mi pelo pues ya solamente con mirarlo ya se revuelve, se revuelve ya, y ya empieza a no a enredarse, no se llega a enredar porque está recién estilizado, pero sí empieza ya un pelito por allí, un pelito por allá, y empieza a frisearse un poco más, ¿vale? Entonces cuanto más fijación, más te va a durar el pelo definido y más va a tardar en salirte el frizz y en deshacerse la onda. En el apartado de fijación ahora tenemos dos opciones que elegir, los geles y las espumas. Si estás buscando una fijación alta, pues tienes que irte a por los geles, porque por la textura que tienen, que es verdad que son texturas más pesadas, pero al tener esa textura un poco más pesada te fija mucho más el rizo, mucho más la onda y te dura más tiempo. Te deja más cast también, pero se rompe con un poquito de aceite capilar y se acabó. A mí personalmente me gustan más los geles. Ahora, que tú quieres algo muy ligero, muy natural, no quieres fijar tanto, pues puedes irte a por una espuma que no te dejará cast, no te dejará tanta fijación, pero sí te dejará el pelo con mucho menos peso y se te encogerá pues mejor. A la hora de aplicar el gel, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo exactamente igual que con la crema. Vamos a hacer praying hands por todo el cabello con el gel para eliminar cualquier nacimiento de frizz, y después crearemos el bucle o la onda, ¿vale? La técnica de definición, en mi caso con un cepillo, ¿vale? Yo os recomiendo que si eres una ondulada que le cuesta mucho que se le marque la onda, las onduladas normalmente las raíces las tenemos planas y empieza a ondularse desde la oreja más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tienes el pelo corto, tus ondas
digamos que como que tienen menos espacio para ondularse, entonces igual te va a costar más ondularlo. Por eso te recomiendo que uses un cepillo destilizado. En mi caso, el que yo he probado y a mí me va súper bien es el de Cantu, que es básicamente la versión low cost del Denman, que se hizo súper viral y súper famoso en su momento y sigue siéndolo entre la comunidad curly, pero el de Cantu literalmente es lo mismo, pero mucho más barato. Y abajo tenéis los links de todos los productos que os estoy enseñando por si os interesa alguna cosa, que lo podáis obtener desde ahí. Son afiliados, así que si los usáis os lo agradecería un montón porque me estaréis ayudando a mí y al canal, ¿vale? Básicamente lo que hago es como pasar el cepillo y es como que voy enrollando el pelo en el mango del cepillo y así hasta que el pelo, como que el mechón se acaba saliendo del mango. Y ya se queda ondulado. No sé muy bien cómo explicarlo. En el vídeo estáis viendo gráficamente mejor qué pasa, ¿vale? Porque no sé muy bien cómo describirlo. Pero básicamente es eso, enrollar el pelo en el mango para que se vaya ondulando. Y si no tienes cepillo, no pasa nada, porque también puedes definir tus ondas con los dedos siguiendo esta rutina que te dejo por aquí. Si te ha gustado, por favor deja tu like, suscríbete al canal. Y ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!